Bueno, a mí me gustaba mucho la música desde siempre, pero sobre todo antes que músico me considero melómano porque me he dedicado a escuchar pues, un montón de música, aparte de luego pues intentar componer la mía y grabar todo lo que se pueda, pero sobre todo pues lo que he hecho mucho es escuchar música de todas las diferentes épocas, de los diferentes estilos y mi bagaje musical pues viene de todo esto, no sale de la nada, por decirlo de alguna manera. Mis aptitudes por la música, bueno, yo de pequeño había tocado el violín, que me apuntaron y tal, pero no, la verdad es que no me gustaba nada. Y entonces lloraba todas las tardes para conseguir dejarlo, para ver si conseguía que me desapuntaran, hasta que al final lo conseguí. Bueno, ya antes, de hecho, me habían echado de la coral de la catedral a mí, porque tenía problemas en la voz y entonces me habían echado. Lo cual fue, pues, un poco traumático, supongo, cuando era pequeñajo. Pero aparte de cantar, pues la guitarra la he tocado desde los 15 años, más o menos. Y bueno, vi que desde principios más o menos tenía ritmo, de oído siempre había ido bien, porque ya con el violín pues sacaba canciones así como pues melódicas que me venían a la cabeza y ya pues poco a poco las iba tocando. Más tarde pues ya sí que he ido aprendiendo a tocar la batería porque vi que el ritmo era lo que más escaseaba al principio, pero bueno, luego ya lo he ido cogiendo y la verdad es que ahora pues más o menos me defiendo un poco la batería. A base de escuchar mucha música llega un punto, al menos a mí es lo que me ha pasado, en el que dices, va, ahora con todo el bagaje que he ido cogiendo un poco, pues voy a intentar a partir de lo que escuchaba, de las influencias que he recibido, de letras, sobre todo de música también, porque yo siempre pues, la verdad es que me fijaba más en la música que en la letra, pues voy a intentar componer mis canciones. Y bueno, ahora justamente estoy en ello, aunque de momento solo tengo pues canciones sueltas, no tengo lo que es el disco entero hecho, de acabar de pensarlo, pero bueno. Pues la verdad es que no hay un sistema universal en mi caso. Algunos días es coger un ritmo de batería y de repente decir, con esto pues se podría hacer perfectamente una canción añadiéndole pues unos acordes que se me ocurrieron otro día o con tal letra que se me ocurrió otro día o con... Pero todo va surgiendo bastante poco a poco. A veces tomo alguna nota en una libreta que tengo para un poco pues, ir cuadrando las cosas, pero no hay nada escrito, o sea, todo va surgiendo un poco así sobre la marcha. Pues metas a corto plazo ahora mismo posiblemente es la de grabar el disco, o sea, recopilar las canciones, acabar de terminar el tema de las letras porque hay algunas que están a medio hacer. Y ese es el principal objetivo a corto plazo. Luego pues ya supongo que sería tocar el disco en salas, eso ya sería pues, un sueño cumplido realmente. Hasta ahora las veces que he tocado en sitios ha sido directamente ir al sitio y preguntar si se podía ahí montar un concierto. Pero bueno, supongo que la idea cuando tienes un disco pues ya es enviar el disco a todas las partes que se pueda y a partir de ahí pues esperar a que te llamen y te digan, bueno, aquí podrías tocar o no sé. La verdad es que todavía no sé cuál va a ser la manera de hacerlo, pero bueno, sería un poco esto. Pues sinceramente nada. Posiblemente todos los músicos ofrecemos lo mismo, pues la música en sí, ¿no? Que al final es compañía, es motivo de alegría, motivo no me creo tan especial como para decir, pues ofrezco esto que no ofrezcan otros músicos, sinceramente no podría decir nada ahora mismo, quizá en un futuro de repente pues veo que me he convertido en una especie de virtuoso de la guitarra y puedo ofrecer algo más, pero de momento, tal como están las cosas, pues lo que espero ofrecer son buenas canciones que la gente pueda disfrutar, pero nada que no pudiesen hacer pues, otros muchísimos músicos buenísimos que hay que también podrían hacer. He intentado dedicar el máximo tiempo que he podido cuando los estudios me lo permitían. Y a veces es difícil pues, porque hay épocas que no puedes tocar nada
Pero bueno, luego pues por ejemplo en vacaciones pues sí que puedes tocar todo lo que quieras. Bueno, no todo lo que quieras no, pero todo lo que no has podido tocar posiblemente durante los días que estabas pues muy liado con la carrera. Y bueno, claro, yo ahora en teoría pues empezaré una especialidad que todavía no sé cuál va a ser. Y entonces quizá lo tendría más complicado para compaginarlo, pero la idea es buscar pues tiempo también para seguir. De hecho, yo sé que hay algunas gentes que hacen especialidades de medicina que siguen tocando y que pueden pues, compaginar la actividad profesional médica, incluso algunos con actividad profesional musical. Pues sí, la verdad es que ahora mismo estoy de batería en un grupo, aunque de momento solo hacemos versiones, pero bueno, la idea sería pues algún día componer, todavía no sé cuándo, pero bueno. Y luego en otro grupo pues estoy de cantante y de segundo guitarra o de guitarra rítmica. Y estamos haciendo pues un estilo de música como podrías, bueno, un poco en la línea de lo que hacen los Radiohead más modernos quizá, los que no han tenido tanto éxito, así un punto pues electrónico y con un punto más rítmico dentro de lo que cabe. Yo la verdad es que creo que, aunque no estoy del todo metido, bueno, de hecho estoy muy poco metido, mucho menos de lo que me gustaría, creo que gracias a la crisis quizá se está favoreciendo más a bandas pequeñas, porque a fin de cuentas pues los precios de los conciertos se ponen más bajos para bandas noveles. Y claro, con todo este tema de que ha aumentado el IVA y sobre todo el IVA de los espectáculos culturales y tal, pues claro, es difícil ir a según qué conciertos porque no te lo puedes permitir, pues conciertos de las grandes estrellas del rock y este tipo de conciertos, pues claro, con los IVAs que ponen, pues o tienes financiación de alguien que te deje o es muy difícil. Entonces yo creo que es más fácil hoy en día realmente ir a conciertos de bandas más pequeñas que probablemente pues no tienen precios tan altos en las entradas. Yo creo que no es mal momento para las bandas jóvenes, sinceramente. Creo que hay un mercado y yo creo que, aunque no esté dentro todavía y no lo puedo decir por experiencia, aunque me gustaría mucho, pues creo que hay salida, sinceramente, en el mundo de la música. Luego otra cosa está en que sea difícil, pero yo creo que hay salida. Tired of this world, so you read until the dawn. You dream of being a